vamos a repasar la lección que tiene como título la historia de Moisés. Lección de historia de Moisés. Entonces, vamos a leer el comienzo en el párrafo del día. Primero vamos a leer el versículo de memoria. A ver, ¿quién puede leerlo? Dice el texto, 1 de Corintios 10, 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. Muy bien. Ahí un poquito más abajo, vamos a leer el párrafo que comienza, básicamente sería... Sí, acá. ¿Sí lo encontraste? Sí, básicamente justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. No tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Muy bien. Recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. Todos tenemos historia ya vivida, más, menos. No somos más grandes. ¿Y cuántas personas conocen ustedes que temen el futuro? La Debemos mayoría. del miedo, ¿verdad? ¿Debemos temerlo? ¿Por qué no? ¿Qué aguarda el futuro para los fieles? Buenas preguntas, Ale. Es que tal cual como dice acá, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. En el pasado. O sea, si recordamos que Dios abrió el mar rojo de nuestras dificultades tantas veces en nuestra vida, no debemos temer. Exactamente. ¿Qué aguarda el futuro para los fieles? Buenas noticias. Buenas noticias, pero nos aguardan tribulaciones, dificultades y tentaciones. ¿Por qué? Bueno, quisiera decir algunas cosas antes de que se vaya la idea, porque Ajá. la pregunta que te hiciste es muy interesante, y a pesar, como dijo la hermana Ruth, si nosotros recordamos cómo Dios abrió el mar de las dificultades, eso nos puede mantener en pie o alimentarnos, es decir, bueno, si en mi pasado tuve ciertas experiencias que son evidencias de que Dios estuvo conmigo, ahora pues mucho más lo va a estar. Eso es una buena manera de tener la memoria activa para mantener la fe. Y hablando de Deuteronomio, ¿no? Pues prácticamente lo que Moisés está diciendo es, ustedes tuvieron experiencia cuando se en Egipto, pasaron todo esto, vieron todo esto en el camino, llegaron hasta acá. Ahora, pues no olviden eso, porque esa misma experiencia Dios los va a llevar en el futuro. Si van a tener dificultades, pues ese mismo Dios se va a manifestar igual. Y todos los cristianos pensamos en eso, pero la realidad no es así. Porque ellos mismos que vivieron la experiencia, ahora resulta que cuando van a dejar, separarse de Moisés y van a entrar a Canaán, bueno, la Biblia misma nos confirma que no fue así. Entonces, lo que quiero decir es que sabemos que Dios ha actuado en nosotros. Tú y yo, los cuatro que estamos aquí, hemos tenido experiencia en el pasado. No sé cuáles, puede ser dificultades, problemas muy difíciles, y que nosotros mismos la mano de Dios decimos con nosotros. Pues eso es una evidencia de que Dios actuó, y los cuatro no estuvimos en el al mar rojo cuando se abrió, ni comimos el maná, ni vimos a los gigantes, ni vimos cómo ellos fueron vencidos. Pero sí pienso que tenemos experiencia en nuestra vida, que si hemos tenido una relación con Dios y Dios ha obrado, esa es la evidencia clara de que yo no debo de temer el futuro, porque el pasado es la evidencia de que Dios ha estado. Ahora, tú hiciste una pregunta. ¿Todos tienen esa esperanza? No. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos, toda la sociedad, tienen un conocimiento claro y han tenido experiencia de relación con Dios. Entonces,
los que tenemos ahora la buena noticia es que nuestro pasado y experiencia nos confirman de que el futuro es maravilloso, a pesar de que vamos a entrar en una dificultad muy grande, que es una lucha espiritual. Claro, ¿y eso por qué sucede? Porque el enemigo odia a Jesús. Por lo tanto, ataca a aquellos que aman a Jesús. Entonces, es una lucha entre el bien y el mal, universal. Entonces, mientras los eventos se van desarrollando, cada individuo va tomando decisiones y tendrá que decidir a favor o en contra de él. En contra de los métodos que apliquen en su vida dependerá, mostrará las decisiones que han tomado y cómo va a actuar con el prójimo, porque nuestra decisión se refleja en la relación con quienes están a nuestro alrededor. Cada persona va a demostrar uno de dos caracteres y va a ser marcado o sellado en uno de los dos caracteres. Y esto está ocurriendo ahora mismo. Esto pasa ahora mismo. Nos estamos definiendo nosotros mismos, estamos definiendo nuestro futuro. Cristo, Dios, quiere nuestra salvación. Dios es el mismo que estuvo en el Edén, que estuvo en Egipto, que estuvo en Canaán y que está hoy con nosotros. Los que cambiamos somos nosotros, los que determinamos seguirle o no somos nosotros. Pero Cristo quiere que estemos con Él. Cada persona entonces va a decidir. Leamos otra vez el párrafo. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios, en la manera que Dios nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Esa frase es importante, porque después de una experiencia no quedamos igual, o aprendemos o desaprendemos, o sea, o decidimos estar más con él o nos apartamos de él. Ninguna experiencia que hemos vivido va a dejar de influenciar en nosotros, o para bien o para mal, pero eso depende de nosotros. Nosotros lo que aprovechemos de aprender de esa experiencia, ¿no es cierto? Es en la adversidad que Dios nos muestra sus métodos, utiliza sus métodos fuertemente para alcanzar a nuestro corazón, porque de otra manera no podría alcanzarnos. Nuestra fe se ejercita, se fortalece al escoger y decidir para nuestra vida y los resultados que Dios desea que sean positivos, ¿no es cierto? Nuestro carácter se solidifica en santidad al escoger, abrazar y aplicar la ley de Dios y sus métodos. Y por el contrario, nuestro carácter se solidifica en Satanás si decidimos lo contrario. Por eso no quedamos igual después de una experiencia. Vamos al día domingo. El segundo párrafo del día domingo empieza, aunque Moisés, a ver si lo lees. Sí, aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo pecador e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Curiosamente, en Éxodo 32:32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. Y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Bien, ¿qué significa que para perdonar tenemos que cargar con el pecado? ¿Es esto un proceso legal siendo descrito o es algo más? Es una condición terminal de nacimiento. Todos nacimos en pecado. Y esto no equivale a una situación legalmente de ser culpable. Es una sustitución. Jesús fue enviado por Dios a hacerse pecado a pesar de que no conoció el pecado. Eso significa cargar con el pecado. O sea,
Un asunto interesante, Alex, que me gustaría mencionar es, iniciamos con una maravillosa introducción de que hay un escrito que dice que al menos que nosotros olvidemos cómo Dios actuó en el pasado, no debemos tomar el futuro. Ahora, entraste en un punto, es la llaga, decimos, porque ahora resulta que hay experiencia de rebelión y pecado ahí. Ajá. Entonces, ¿en qué momento el pueblo ahora olvidó el pasado? Porque, ¿cuál fue el pecado de ellos? Lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento es de que cuando llegaron a cierto punto, todo el pueblo pidió a Moisés, antes de entrar a esas regiones en las montañas, dijeron, enviemos a algunos hombres a explorar a la tierra donde vamos a entrar, porque no sabemos cómo está el asunto. Y le pareció bien a Moisés, entonces escogieron de todas las tribus hombres que fueron a dar una inspección y regresaron y dijeron, bueno, la tierra es maravillosa. Claro, pero vos fíjate qué importante. Mandaron hombres, regresaron, pero no les creyeron. Entonces vamos a entrar en ese punto porque es lo que está mencionando ella. Sí, ahí vamos. Lo que se dice es que si ellos estaban viviendo una experiencia con Dios, Porque, o sea, lo llamativo es, una cosa es que no le, o sea, desde mi punto de vista, sí, mejor no sé si suena está ilógico, correcto, ¿no? pero una cosa es que yo no crea a alguien que me está contando porque me lo está sugiriendo, porque por mayor edad, por experiencia, me está diciendo, esto es así. Pero vos no, con eso tenés dudas, pero después tus congéneres, tus pares, van, miran y vuelven con evidencias y dicen, y la deciden. tierra es maravillosa, y no les creyeron. Entonces, ese es el punto que yo quería tocar, porque nosotros los cristianos a veces tenemos experiencia. Por ejemplo, ese pueblo comió maná, pasaron el Mar Rojo, veían la nube de noche, la nube de fuego de noche, y veían la nube que los cubría de día para el sol. Sí. O sea que todo el tiempo Dios estaba dando evidencias, y Dios les había asegurado que tenían que llegar a Canaán. Pero a ellos se les surge una idea ahora de decir, bueno, quizás Dios tiene un excelente plan, pero yo quiero asegurarme de que ese lugar es maravilloso. Entonces se les ocurren ya los espías. Y los espías regresan con evidencias de que es correcto, el lugar es bueno. Pero entonces surge una cosa que a nosotros nos pasa. Por eso yo digo que es muy peligroso a veces nosotros, como cristianos, nosotros tendemos a olvidar las cosas que Dios hizo en el pasado y nos dejamos dominar, como dice Víctor, el miedo. A veces no sé qué me espera en el futuro. O sea, yo ya estoy grande y no sé dónde voy a vivir, qué voy a comer, si mis hijos, si mi familia, si yo voy a tener suficiente dinero. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Porque aunque sé que Dios ha hecho muchas cosas, pero yo tengo dudas. Entonces, este pueblo les hizo una buena sugerencia a Moisés, pero cuando vuelven con evidencias de que Dios quiere llevarlos ahí, dicen ellos, no, mejor quedémonos aquí o regresamos a Egipto porque son gigantes y cómo vamos a escalar los muros. Ese es el punto. Unos vieron que la tierra era buena, Sí, y otros hicieron énfasis en lo gigante. en lo negativo. Entonces dependía de cómo lo veían la cuestión. Pero es una cosa que digo yo, todos tenían evidencias claras y veían las cosas que Dios hacía. Si pudo abrir el Mar Rojo, ¿por qué le tenían que tener miedo a los Ahora, gigantes? entra en un pecado en donde Dios dice, todo este pueblo va a quedar aquí muerto. Van a morir todos. Incluso Moisés le dice, Dios, tú también vas a quedar aquí. Entonces, ahora entra un punto interesante. Moisés actúa haciendo el papel de Jesús. Intercesor. Sí, pero ahora el punto interesante es cuando nosotros entramos en conflictos con la familia, como cristianos, ¿qué representamos? Porque a veces nosotros perdemos de visión lo que Dios hace y entonces nosotros, pues también que mueran todos y que les pasó eso, bien, ¿no? La visión dice, pues Moisés dijo, bueno, si tú los trajiste aquí, ahora los vas a matar a todos. ¿Qué van a decir entonces todas esas naciones que están alrededor esperando destrozarnos? Es más, hasta se van a reír de ti, siendo tú Dios, los sacaste allá, los trajiste y van a morir aquí. No, mejor mátenos a todos o mátame a mí. Que muera yo y esa gente que mejor que vaya para allá. Esa es una actitud del verdadero cristiano que tiene una relación y que intercede y es misericordioso. Entonces,
el papel, dice la lección, que aunque habla de la historia de Moisés, no es Moisés el personaje, sino que es Jesús el que está tratando de encarnarse en Moisés, de tal manera que ahora Moisés hace el papel de intercesor, el juez, el que ahora da el consejo y dice, no, tú no debes de ser un Dios así, tienes que hacer una diferencia, porque no es justo que vamos a morir. Y si mueren todos, mejor yo muero en su lugar de ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo reflejo mi cristianismo cuando hay problemas? ¿Soy yo capaz de dar la vida para que muere el que cometió el pecado, el error? ¿O yo soy el primero que les da el garrotazo y decir, eso te pasó por desobediente y no hace lo que Dios dice? Entonces, esa es una buena manera de cómo reflexionar qué tipo de cristianismo somos. Vivimos. Aquí hay una cosa, ¿no? Aterrizándolo a la vida, historia, ¿no? Pero de alguna manera lo tenemos que aterrizar En la vida personal. en la vida ahora, Para ¿no? aplicarlo, ¿no? Sí, aplicarlo, es la idea, ¿cierto? Sí, aplicarlo a nuestra totalmente. vida. Y entonces tenemos que a entender ciertas cosas, ¿no? Al menos nosotros estamos conformados no nada más por espíritu, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Entonces, siempre nuestra parte espiritual, si estamos muy apegados a la oración, a todo esto, pues claro, eso te da una cierta paz, pero siempre cuando entran los problemas, entra nuestra parte pensante, emocional, ¿no? O sea, ¿no? Sí, porque si fuéramos solamente espíritu, quizás mientras más pegados, pues, no había problema. Somos espíritu y estamos con la fuente de amor, ¿no? Conectados. No hay problema, el día más de mañana no me importa, pero es cuando entra nuestra parte pensante, ¿no? Nuestra parte humana, que dice, bueno, si mañana no pasa esto, pasa aquello. La manera en que a veces reaccionamos también de los problemas, aunque todos sabemos que en el pasado Dios siempre ha estado con nosotros o nos ha ayudado en cosas, pero siempre la parte pensante entra y dice, no, espérate. Es la duda. Sí, ¿no? Y es por eso, porque somos creados, Aparte, hay una cosa muy importante. La duda es, no sé cómo materializar, pero la duda es que entra chiquitita y es como que se va pero ¿por qué entra la duda? O sea, yo tomo que la duda es como algo como el polvo. Es algo, vos dejás entrar una rendijita y después se te llena todo. Pero ¿por qué entra la duda? Y va creciendo, claro, sí. Es como que una cosa se retroalimenta a la otra. La duda nos lleva al miedo, ¿no es cierto? Y la duda te lleva al miedo y el miedo te paraliza. El miedo te paraliza. Ahora, ¿por qué viene la duda? Bueno, pero también quiero, perdón, una cosa que a veces uno no piensa es que a todos nos entra el miedo, pero a veces ese miedo nos hace estar de alguna manera a salvo, estar alertas. Si no tuvieras miedo... No, claro, no salís corriendo cuando... No, porque mira, es así, o sea, si en realidad uno como ser humano no tuviera miedo, yo no tengo miedo a atravesarme a un carro, porque pues, si me muero no tengo miedo. Sin embargo, el miedo, aunque en cierta manera es malo porque no te ayuda a tomar decisiones, pero te ayuda a tomar decisiones buenas hasta cierto punto, que eres más precavido. El miedo te ayuda. En una cuestión personal, cuando yo boxeaba, ¿cierto? Cuando tú subes al ring, por mucho acostumbrado peleas que tengas, tú entras con miedo, aunque sabes que estás preparado. Claro. Pero ese miedo te hace estar a salvo. Defender. Exacto. O sea, porque tú dices, ese miedo te hace que estés alerta, tu mente está alerta, a que no te vayan a golpear hasta cierto punto, te van a dar hasta Pero sí me explico, o sea, a veces el miedo no es precisamente como que sea totalmente negativo. En ciertas ocasiones, el miedo te hace mantenerte alerta y a salvo. Sí, el resumen que él te hablando es, nosotros somos seres libres y cuando nosotros tenemos libertad, nuestras emociones pueden influenciar a que nosotros, dijiste una palabra que me gustó mucho, definirnos. Entonces, ahí entra algo interesante que es el conocimiento, ¿ya? El conocimiento de quién es Dios y cómo Dios actúa en esos momentos difíciles. Aunque yo tengo miedo y no me voy a dejar que mis emociones ahora me definan a quién yo,
El miedo, lo que él dice, por si hay una serpiente, ¿qué haces tú? Pues echas un brinco, Claro, sí. porque te tienes que librar de la mordedura. Entonces, el miedo es un sentimiento que te pone en alerta. Pero tú tienes que en tu libertad decidir si vas a inclinarte hacia una relación más estrecha, obedecer a Dios, o ahora dices tú, no, que se quede Dios con su promesa, Exacto. pero yo me aparto. Entonces, lo que hicieron estos hermanos, porque son nuestros hermanos del Antiguo Testamento, fue que ellos se dejaron dominar por la duda y en su libertad decidieron pecar. Es decir, por eso que a veces yo no estoy de acuerdo en algunos hermanos que dicen que nosotros nacemos en pecado, porque la Biblia dice que el pecado es una acción de desobediencia. No, claro, nacemos con la Con tendencia, condición sí. terminal, que son las Nacimos en un consecuencias mundo de del pecado. tendencias. Exacto. Y cuando crecemos, entonces, según nuestros conocimientos, decidimos hacer las cosas o no. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Decidieron no obedecer a Dios. Y entonces Dios dice, pero si yo les prometí a Abraham esta tierra para ustedes, si yo le prometí a Moisés y a ustedes mismos con evidencias, y por eso los traigo, estamos en camino, ¿cómo es que no quieren ir ahora? Entonces decidió eliminarlos. Claro. Pero había dos que sí creyeron y no se desenfocaron. Sí. Por eso no tuvieron miedo Sí. a los gigantes. ¿Por qué? Porque miraron más allá. Porque analizaron, si Dios estuvo con nosotros Sí. hasta aquí, estará con nosotros en Canaán. Y sabes que tú y Víctor usan una expresión que se llama los lentes que usamos. Oh, entonces sí. tú dices, algunos hablaron lo negativo y lo grande que eran los gigantes, y los muros, y todas esas cosas. Uh-huh. Y los otros dijeron Caleb y el otro. Caleb y El otro se me olvidó. amigo dice, subamos ahora y vamos a devorarlo como si fueran hormigas. Exacto. Entonces, Vamos a poder. Para Caleb eran pequeños. ¿Por qué? Porque Caleb decía que Dios es el que se los va a entregar a ellos. Claro. Y los otros dijeron, no, nosotros somos como cucarachas al lado de ellos. Entonces, nuestra visión espiritual nos dice, ¿cómo vemos? Josué y Caleb. Uh-huh. Entonces, nuestra visión espiritual nos dice, ¿cómo vemos las cosas? ¿Con miedo? O con fe de que Dios, exacto, que Dios va a estar. Eso es interesante. Y entonces eso es viene el juicio de Dios, entonces Dios dice, ahora van a morir. Uh-huh. Y entonces Moisés entra con la actitud de decir, no, intercesor. Yo tengo que actuar el papel de Dios ahora, porque aquí si no todo el mundo se pierde. Claro, interesante. Vamos a leer 2 de Corintios 5:21 de la traducción La Biblia El Remedio, se los mandé. Lo mandé por WhatsApp. 2 de Corintios 5:21. Dice, él puede hacer esto porque ordenó que Cristo, que no tenía egoísmo propio, tomara nuestra condición egoísta sobre sí mismo para limpiar y recrear la unidad de regreso al ideal original de Dios, para que al unirnos con Cristo pudiéramos ser restaurados a la perfección justicia de Dios. Esa es la sustitución que Jesús llega a hacer para nosotros y por eso llega a ser el segundo Adán. Y toma la condición terminal del hombre, porque con esa condición nacemos, y como hombre es tentado en todo, pero no conoció pecado. Y entonces, acá hay una frase interesante, dice, como hombre es tentado en todo, y de todas maneras, en lugar de pecar, sucumbe al miedo y al egoísmo y los erradica. Al amar perfectamente a Dios y restaurar la ley de Dios a la especie humana y llegar a ser la nueva cabeza para la humanidad, o sea, el segundo Adán. Esa es la sustitución que hizo Jesús. La ley de Dios es vindicada, el carácter de Dios es vindicado. Y los protocolos de la ley de Dios para la vida son restaurados para la humanidad. Y esto es lo que vemos en la figura, en la vida de Moisés al actuar como intercesor. Su forma de pensar se alinea con Dios,
por el tiempo que pasaba en contacto con Dios. ¿Ustedes se imaginan? Si nosotros pasáramos más tiempo en contacto con Dios, cuán bueno sería un instrumento, seríamos instrumentos de Dios para este mundo, ¿no? Moisés se ofrece a sí mismo, como dijo Adolfo, para salvar al prójimo. El día lunes, vamos a ir al día lunes. ¿Cuáles son las formas que las personas se han olvidado de Dios? Vamos a leer el primer párrafo. El que empieza a pesar. Sí. A pesar de algunos de los errores que la ciencia moderna trata de presentar como verdad, como que nuestro universo surgió de la nada absoluta por sí solo, o que toda la vida en la Tierra surgió por casualidad a partir de sustancias químicas simples, la ciencia nos ha brindado algunas revelaciones asombrosas del poder creador de Dios. La armonía, el equilibrio, la precisión de muchos aspectos del mundo natural, incluso en su estado cálido, no en su estado caído, continúan asombrando a quienes lo estudian. Y si Dios puede ser tan preciso con las cosas físicas, sin duda también lo será con las cosas espirituales. Por lo tanto, en los primeros versículos del Deuteronomio podemos ver más de la increíble precisión de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que nos desenfoca de... ¿Qué es lo que nos desvía o desvía a la humanidad de Dios? La falta de Dios, el evolucionismo, falsas enseñanzas, los conceptos desde la misma creación, para negar a Dios, los conceptos falsos de Dios, Dios como dictador, justiciero, que le tenemos que tener como miedo, que está enojado, y eso nos hace desenfocarnos de Dios. También el enfocarnos en los problemas del mundo. Díganme hoy quién no tiene miedo, qué va a pasar con la pandemia, que cuándo va a terminar. Son problemas reales, son tan reales como los gigantes que vieron en Canaán los israelitas, los hebreos. Entonces, es un problema real. Lo que está pasando en el mundo, en distintos países, la vida misma de nosotros, conflictos con la familia, con amigos, con interpersonales, las ocupaciones buenas nos desenfocan de Dios. Podemos... Quería mencionar algo que tú dijiste. Tú dijiste una expresión hace ratito que se llama el conflicto. El conflicto entre el bien y el mal, como lo conocemos. Bueno, es un diseño que Satanás tiene bien planeado. Desde que un niño nace, Satanás ha diseñado la sociedad de tal manera que ese niño, cuando nace, no tenga todas las oportunidades de poder crecer en un lugar que le pueden leer la Biblia, que pueden orar, que pueden tener una relación personal de culto familiar. Entonces, desde que el niño nace, Satanás ha preparado a la sociedad para engañar y desviar y distorsionar la mentalidad y el conocimiento de ese niño con la realidad de la naturaleza. Entonces, todos nosotros, yo pienso que los que estamos aquí, no sé quién nació en una cristiana, pero todos crecimos con el conocimiento del evolucionismo. Y cuando crecimos había una televisión, una radio y unos cuentos y chistes o historias de nuestros padres que nos decían cosas que no eran verdades. Claro. Y cuando crecimos con todo eso en la cabeza, entonces estábamos preparados por vivir sin Dios. Y claro. Cada quien se vivía arrastrándose, como decimos, como sobrevivirse. De tal manera que entonces ahora Dios tiene que trabajar en ese mundo lleno de confusión para llamar, para traer a alguien y al conocimiento. de la verdad. Y entonces Satanás usa todo eso, usa el Estado, usa la ciencia, usa la religión, usa la sociedad, usa el entretenimiento, usa todo lo que hay a nuestro alrededor, de tal manera que incluso hasta nuestros hijitos que nacen en la fe cristiana se inclinan por hoy está distorsionado con historias y les gusta más un videíto con canto, con muchos colores, y que si tú le enseñas la Biblia, pueden prestar atención, 5 minutos máximo, pero lo otro les llama la atención. Entonces, como tú dijiste, nacimos en un mundo con tendencias a no querer saber de Dios y vivir hacia una planeación de nuestra propia decisión. Entonces, en esa gran confusión, Dios ahora tiene que usar hombres como Moisés, tiene que revelarse a través de la Biblia y tiene que revelarse a través de la iglesia para que de tal manera nosotros podemos ser los modernos Moiséses, de intercesores o
los nuevos cristianos de tal manera que podamos hacer un trabajo. Pero es difícil porque incluso nosotros mismos estamos luchando. Nosotros mismos. Sí. Y podemos estar ocupados, como dije, en cosas buenas, y estamos desenfocados en lo que deberíamos de estar y en Dios. Por lo tanto, no vemos la necesidad de nuestro prójimo y así, o estamos enfocados en otras cosas o en otros. ¿Cuál es la lección en Cades de Bernea? Que es cuando lo tenemos Sucede esa desobediencia. sucede eso que los 10 espías ven más lo negativo y solo 2 tienen las gafas Correctas. correctas. ¿Qué lecciones son para nosotros? Vamos a verlas, las voy a ir enumerando. Sí. El pueblo había estado cautivo en Egipto. La lección para nosotros, esto representa estar cautivos en el pecado y sin Dios, en las condiciones que nos decía Adolfo recién. Dios lleva al pueblo al Sinaí, donde le da la ley y el santuario. La lección para nosotros, esto representa esto llevó a los reformadores para limpiar el templo del Espíritu y ser uno en Cristo. Y el tabernáculo en su presencia en el pueblo original de Dios fue al entrar en la tierra prometida, y después que la ley, vamos al punto 3, después que Dios le da la ley, Dios llevó al pueblo a la tierra prometida, y al retornar a las leyes de Dios y abrazar el mensaje de la purificación del santuario y entrar en la Canaán celestial. Cuando guía a Dios al pueblo, al Sinaí, a la tierra prometida, había una multitud mixta. Y Dios dice que crece el trigo con la cizaña. Y entonces la multitud dentro de la multitud mixta estaban los que no comprendían exactamente y traían las quejas, y entonces estaban los que no estaban enfocados en Dios y seguían a los quejosos, ¿verdad? Entonces, eso pasa a veces en la iglesia también, ¿no es cierto? Y esto representa cuando Dios guió a los reformadores y surgen las dificultades entre los que se aferran a las leyes y las perspectivas humanas y rechazan la reforma. Ok, mientras que Dios alimentaba con maná a los israelitas, ellos clamaron por las ollas de Egipto, ¿no es cierto? Las comidas de Egipto, las cebollas. Dios le manda las codornices. Cuando Dios nos da las verdades, los cristianos se incomodan muchas veces y claman por las leyes del mundo. Parece algo... Distorsión mental. La distorsión, exactamente. Lo que dice Luz, decía, no puede salir de... Es incoherente. Ajá. Están teniendo una experiencia personal, pero no les cae el 20. Diciendo, no les cae el 20. Creo que nosotros tenemos una mejor propuesta de esto. No sé si sucede eso así. A veces yo sufro luchas espirituales, porque a veces... ¿Cómo no pueden ver? Yo quiero hacer algo, tengo un deseo de hacer algo, pero a veces yo cuestiono y digo, oh, pero yo según mi plan, yo hice esto así. Pero ahora me dicen que no concuerda esto con los principios de Dios, porque lo estoy leyendo. Y digo, oh, Dios me dice que esto no es correcto. Pero mi perspectiva me dice que sí va a funcionar. Entonces, entro en una lucha y decir, ahora, yo hago lo que estoy haciendo, o dejo de hacerlo y hacerle caso a Dios. Claro, es que a veces están en un marco que no, un conflicto. Dios dio la carne que pedían, las codornices, que eran buenas y que eran ricas, que estaban sabrositas, doraditas, me imagino. Y esto sucede cuando rechazamos las leyes de Dios y abrazamos las leyes humanas. Dios nos permite cosechar en lo que nosotros decidimos. Entonces, ¿qué pasa? Están los legalistas, los orientados a reglas, los que hacen coerción, los controladores, los enfermizos, los disfuncionales, los caracteres corruptos, y entonces morimos. Sí. Y esto sucede entre nosotros. No estamos hablando del pasado, de gente de afuera, sí, como decimos, o que no conocen. Estamos hablando dentro de nuestro círculo, en la familia, en la iglesia, en nuestros vínculos.
es una persona que es una cuestión un poco difícil porque para aprender hay que desaprender lo que ya traemos. Hay que acordarnos también que el pueblo fue esclavo por mucho tiempo. Entonces, en un par de años o sea, ellos no iban a dejar de ser esclavos. Ellos Estaban mentalmente embrutecidos. tienen esa, o sea, fueron años de estar esclavos, ¿no? Entonces, Por eso Dios tienen se esa tendencia. Claro. Y en la vida diaria de nosotros, de igual manera, crecemos con conceptos, preconceptos que vamos formando desde que somos niños. Y eso es difícil desaprenderlo para después aprender y aplicar otro método a las situaciones. Claro. Es por eso que batallamos. Sí, y es por eso que Dios a través de toda la historia siempre se mostró como un Dios de amor, con paciencia, con métodos visibles para que ellos pudieran entender, para que pudieran ver, para que pudieran palpar, para que pudieran comprobar, ¿no es cierto? Por eso se tomó ese tiempo y Lección esa didáctica. paciencia. Exacto, el santuario mismo, qué lección tan práctica y didáctica, ¿Saben visible. algo que no se me quiere olvidar? Porque todo lo que tú dices es correcto. Dios estaba actuando y daba evidencias didácticas de cómo ellos podían crecer en la fe. Y dentro de todas esas malas noticias hay una buena noticia. La única persona que recibe también la bendición de ahora formar parte del pueblo de Dios es esta mujer Rahab, porque cuando llegan ahí es aniquilación total. Sí, Dios ya te había destinado esa nación para la aniquilación. Pero dentro de eso, la mujer me llamó la atención cuando yo la leí, porque dice que cuando llegaron los espías y la mujer los recibió en su casa y los escondió, era de noche. Entonces, antes de que amaneciera, dice el comentarista, ella dijo, se levantó temprano y dijo, antes de que se vayan esos hombres, yo tengo que decirles algo. Se levantó y se fue a la azotea y dijo, mire, todos esta nación está aterrado porque sabe que Dios va a entregárselos a ustedes. Y todos hemos conocido de que Dios es el Dios del cielo de arriba y Dios es el Dios del cielo de la tierra. Entonces, dice ella, ahora yo creo que ese Dios es más poderoso que el Dios que nos enseñaron nosotros. claro. Así que... Ella había escuchado, ella había visto que daban vuelta a la ciudad, ella miró diferente que los demás de la ciudad. Ella tenía otras gafas y veía diferente a lo que veían todos los demás que estaban con miedo. Ella creyó que había un Dios. Sí. No lo conocía, pero a través de ellos captó que era... Ahí esas evidencias... Ahora, vos fíjate qué importante es tener la verdadera visión. Sí. Porque cuando al profeta vinieron, Dios mandó ángeles para que el ejército que venía a buscarlo no lo matara. Estoy hablando de Elías. Eliseo. Eliseo. Él no lo había visto, sin embargo, o sea, él no vio, sin embargo, el ángel le dijo que a su siervo le abra sus ojos. Más bien, él lo vio. Él lo vio. No tuvo miedo. No tuvo miedo, pero el siervo, claro, pero el siervo, o sea, estaban los dos parados en el mismo lugar. Sí. Los dos estaban viendo. No, el siervo no veía. Bueno, el siervo vio todo el ejército que estaba rodeando. Porque él le pidió a Dios que abra sus ojos. Sí. No, pero eso fue un episodio antes, porque el siervo está muerto de miedo. ¿Por qué? Claro, porque vio a los asirios. Claro. Entonces, claro, no. Exactamente. Él vio a los asirios, pero él no veía a los ángeles. No. A eso es lo que abrió los ojos. Porque intercedió el profeta. El profeta le pidió que abra sus ojos. El problema era que el muchacho tenía miedo que los asirios los iban a matar. El profeta dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que contra nosotros. Claro, pero yo nada. a lo que voy es como en el mismo espacio, ¿sí? En la misma situación, en el mismo tiempo, uno tiene en el una visión mismo diferente. tiempo, dos personas Se comportan diferente. Claro, uno ve el más allá, Sí. ve el cuidado de Dios, ve
los ángeles. Eso es cuando estamos enfocados en Dios. Y como la otra persona que tenía al lado Estaba veía diciendo, solamente lo negativo, veía los soldados. Veía a los asirios, no veía al ejército de Dios. No. Es como- O sea, realmente es llamativo. Sí, Los dos estaban uno al lado del otro. sí. Sin embargo, los dos tenían una visión completamente diferente. Ahora, traslada eso a la experiencia de los hebreos. Están viendo caer maná, están comiendo todo eso, han pasado una experiencia y no quieren creer a Dios, pero hay una mujer de lejos que sí, que solo escuchó que Dios hizo esas cosas y que y para ella fue suficiente en creer y aceptar a Dios, y los hebreos no. Todavía no es suficiente, hay que enviar espías y que traigan evidencias no queremos No. morir. Entonces, cuando Dios actúa, nosotros vamos a elegir si esas evidencias es suficiente para aceptar y creer y obedecer a Dios, o decidimos todavía en nuestra rebelión decir, no me es suficiente y quiero mantenerme en mis dudas porque yo soy libre. ahora hoy, En la iglesia. en la- en nuestra como provincia. Dios trajo al pueblo de Israel hasta los límites y hubo todo eso que Sí. sucedió. Hoy Dios nos trae a los límites del cielo. ¿Cuál es nuestra actitud? Están pasando los acontecimientos en Sí, este y momento, van a están ser serios. pasando. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es el miedo? ¿Es la fe en Dios? ¿Es el La duda. ¿Es la duda? ¿Es la incertidumbre? Sí. ¿O me voy a enfocar en Dios, que me va a dar la paz, que me dice no tengas miedo, que me va a dar protección, que van a suceder cosas, van a suceder? ¿Y si morimos qué? Pablo dice que es ganancia. Exacto. No sé si quiero vivir o morir, pero es ganancia. Claro, entonces, vamos a los reformadores. Ellos estaban avanzando en la verdad y presentando la justificación por la fe. Y los agentes enemigos desviaron las mentes a las mentiras, a la ley impuesta y las declaraciones legales. El enfoque hoy son las amenazas del mundo, en lugar de las promesas de Dios. Todo depende cómo veamos. ¿Vemos los gigantes o vemos las uvas? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ante una crisis? ¿Qué es lo que vemos? Por supuesto que humanamente vamos a sentir temor, pero entonces Dios nos dio la inteligencia y decir, bueno, me aferro a las promesas de Él, Nos aferramos a las experiencias vividas personalmente. Exacto, si Dios me guió, el pasado se predice se predice el futuro, entonces si Dios me cuidó en el pasado, si estoy hasta aquí, Dios va a cuidar y proteger mi familia en el futuro también. Así como Josué y Caleb vieron que así como Dios los guió, Dios los va a guiar. Los 10 espías infieles estaban totalmente desenfocados de Dios, pero solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron, porque luego volvieron 40 años más al desierto, ¿no es cierto? Ahora, en nuestra historia denominacional, John y Wagner, sí, me presioné mal, vocearon el verdadero mensaje de la justificación por la fe. De la sanación de la mente y el corazón, y fueron denunciados por los agentes legales. Coré, uno de los levitas, dirigió la rebelión, al igual que los agentes de la perspectiva legal de la justificación por la fe, y la iglesia ha estado vagando por el desierto. Vemos que la historia se repitió en 2 ocasiones, se repite hoy, ¿no es cierto? Y es por eso que aún estamos vagando en el desierto. Vamos a leer, yo les mandé, de alguna manera lo pude sacar. Arriba, en el primer párrafo que está con un cuadradito negro en el WhatsApp, vamos a leer en el libro La Educación, la página 57, el párrafo 3. La mayor misión del mundo. Sí.
La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman al dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como a la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. La Bien. educación. El libro La Educación, página 57, párrafo 3. Hombres que sean leales, que se identifiquen. Vamos al día martes. Dios es un Dios de orden. El último párrafo, vamos a avanzar, dice, aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferiría una religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna clase que la organizada. Dios es un Dios de orden. ¿Cuál es la queja verdadera? Ellos estaban quejándose del valor por encima del ser humano. ¿Es esto así? ¿Es mejor que muera un hombre que la nación como Caifás, el orgulloso por la crucificación de Jesús? Cuando se protege a personas, vamos a analizar. Cuando la organización protege a personas que moralmente no están correctas, entonces los trasladan de un lugar a otro. ¿Es esto correcto? Proteger a los abusadores. ¿Es esto orden? ¿Es porque protegen la organización? Fíjese que esto está pasando en nuestros días hoy. Desfraternizar a las personas que defienden puntos de vista dogmáticos. Es más importante que la práctica de las falsas reglas por encima de amar a las personas. A veces surgen bastantes dificultades por esto. Lo mismo, como dijo Ruth, este ejemplo excelente que el ser humano usa para la sociedad, usando su sentido común. Ellos usan esas leyes porque piensan que es lo correcto. Claro. Pero para los ojos de Dios no. Y entonces nosotros como cristianos que tenemos una relación tenemos que tener el mismo lente de Dios. Por ejemplo, en la iglesia, algunos no están de acuerdo con ciertas personas que proponen una idea diferente porque están en desacuerdo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la iglesia? Los expulsan, ¿no? ¿Qué sucede cuando en nuestra casa uno de nuestros hijos tiene vicios? Lo primero que pensamos es, no lo quiero dentro de la casa, yo lo quiero fuera de casa. Entonces, tenemos una mentalidad que queremos sacar. Sin embargo, para Dios no. Entonces Dios dice, no, tienen que convivir porque esto va a ayudar a los otros a definirse. Exacto. Si en su libertad se van a mantener fieles a mí o en su libertad se van a tener que separar de mí. Pero Dios permite esas cosas para nuestro crecimiento. Entonces, todo depende de los ojos. Que lo veamos. Sí. Ok. Vamos al día miércoles. Rapidito vamos a leer, ya se nos fue el tiempo. La última parte, el último párrafo del día miércoles. En otras palabras, sí. En otras palabras, lo que vemos aquí es un tema que se encuentra en toda la Biblia. La idea de que Dios debe ser glorificado en su pueblo, que la gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante su pueblo. Por supuesto, su pueblo no siempre le facilita hacer esto, pero finalmente Dios será glorificado a través de sus actos en la tierra. Bien, a pesar de Dios será glorificado. A pesar de lo que pase dentro, fuera, dentro de la familia, fuera de la familia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, Dios será glorificado. Vamos a leer Apocalipsis 14:6, se los mandé. También, Apocalipsis. Sí, Apocalipsis 14:6 está en la traducción de la Biblia El Remedio, en el WhatsApp. Y si lo leo de acá, ¿qué pasa?
Bien, pero lo leemos de Tiene los una dos. diferente connotación. Sí. A ver, dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí, ¿qué dice? Luego vi a otro mensajero volando en el aire y él tenía las buenas nuevas eternas sobre el carácter del amor de Dios para proclamar a todos los que viven en la tierra, cada nación, tribu, idioma y pueblo, y lo que representa un movimiento de personas que se levanta para proclamar la verdad sobre el carácter de amor de Dios en todo el mundo. Dijo con voz clara y resonante: teman a Dios y glorifíquenlo viviendo sus métodos de amor, porque ha llegado la hora de que todos juzguen a Dios y adoren al diseñador, creador y constructor que hizo los cielos, la tierra, el mar y los manantiales de agua, todos los cuales operan sobre su ley de amor. ¿Qué significa y cómo se explica que a alguien hoy? ¿Cuál es el evangelio eterno? Y entonces ahora, por eso puse el tablero, porque vamos a analizar qué significa temer a Dios. Y el sábado pasado, Víctor nos escribió esto. Conocer a Dios significa temer a Dios, sentir, relacionarse, convivir, intercambiar, interactuar, dialogar, escuchar, ver, amistarse. Entonces, cuando nosotros entendemos que temer a Dios es una relación con Él, no es el temer de tenerle miedo, sino es tener una relación con Él. Esto verdaderamente nos asombra, ¿no? Nos deja... Por toda la descripción que hace el ángel, sí, entonces debería de impulsarnos a sentir una confianza, a desear creer, a desear aceptar y a desear decir, pues realmente es una buena propuesta y yo en mi libertad decido relacionarme con él. relacionarme y estar con él. Y eso es. Quedarme con él. Quedarme con él. La expresión esa griega traducida al español lo echó a perder porque nosotros tenemos un español Claro. que la palabra temor es negativo. Claro. ¿Sí? Entonces, para traducir esa expresión griega en obedecer lo pone como temer. Entonces, Claro. dices tú, No, no eso tiene tiene coincidencia como... en mi cabeza, me dices, tengo que tener miedo de Dios, pero ¿por qué? Entonces, nos confunde un poco, pero lo que tú hiciste es está muy interesante. Revelarnos quién es. Y entonces eso nos lleva a adorar a Dios y a realmente anhelar su amistad. Sí. Anhelar su amistad. Entonces el día jueves, y ya terminamos, Sí, claro. Cuando habla en Deuteronomio 2 y 3, entonces si decimos si Dios es amor y misericordioso, decimos como, y Deuteronomio 2 y 3 me deja anonadado, porque digo, como Dios es amor y destruye a todo un pueblo, que tienen que ver los niños, las mujeres, todos, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos que recordar que se debía de preservar el nacimiento de Jesús. Claro, no me sale ahora Dios tenía que preservar la simiente. Y por eso era necesario erradicar todo mal, ¿no es cierto? Porque pero sigue cavando la duda, porque si entonces el Dios estaba encaprichado en querer atraer a Jesús en una especie humana, entonces no importa, entonces aunque todos eran pecadores, pero vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a hacer una limpieza. Es como... excepción, decimos. Excepción. Aparto unos para que nazca Jesús en estos, aunque son pecadores. Pero tenemos que pensar lo que es como cuando el médico tiene que decidir quitar un miembro porque tiene gangrena, sí, para salvar la vida, ¿no? Sí. El cuerpo de la persona. Y una cosa, Ale, nosotros humanamente no llegamos a entender y explicar por qué la Biblia usa una expresión que todavía a mí, aunque lo diga la Biblia, lo entiendo, pero a veces me queda duda. La Biblia dice que Dios hace una obra extraña. O sea, lo extraño es, yo todo el tiempo soy dulce con mis hijos y les doy todo y los amo y los quiero y convivo con ellos. Pero hay un momento en que ¡pum!, le doy una nalgada a mi hijo.
para él eso es extraño porque no lo hago diario. Claro. Entonces, la Biblia Fue dice que- necesario. entonces, la Biblia dice que Dios hace una obra extraña. Ahora, la pregunta es, ¿y Dios sigue siendo amor? Dice, sí. Por amor, Dios tiene que hacer una obra extraña. Ujú. Porque si Para no, salvar. toda la raza humana se echa a perder y toda la creación de Dios se descompone o se destruye. Porque Él es Dios y nadie le puede decir que no lo haga. Claro. Y tenemos que entender que el juicio de Dios está en el futuro. La muerte temporal no es el juicio de Dios. La muerte eterna es el juicio de Dios. Cuando Dios, Bueno, al dependiendo final cuál- del tiempo, ¿no es Sí, cierto? porque al final Una de muerte cuentas- temporal. Perdón, porque al final de cuentas, como explicaba Víctor la vez pasada, sobre la situación cuando Dios manda al descanso a tanta gente, es porque ellos tomaron ya por decisión propia, ya definida, que no iban a obedecer a Dios, o sea, que Claro. ellos iban a dirigirse a la maldad. Pero hasta en eso mismo, si lo analizas, hay esa compasión de Dios. Porque Él dice, Misericordia. bueno, esa misericordia, porque Él dice, bueno, si ustedes ya decidieron, yo tengo que decidir hacer esto, aunque los manda al descanso, pero ellos todavía no están juzgados. Exacto. Es la El juicio de cuestión, Dios ¿no? está en el Sí, futuro. entonces cuando ellos sean juzgados, pues van a ser juzgados conforme su conocimiento hasta cierto punto. Uno dice, ¿por qué los niños? Porque los niños a lo mejor en esa situación, pues van a ser salvados, porque ellos no tienen mucho conocimiento. Exacto. Iban derecho a la maldad, pero en el Claro. momento en que Dios manda el descanso a todos, pues Él sabe que al día del juicio final, tal vez ellos no se pierdan, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, hasta en Es eso, un acto de Eso si lo misericordia. entendemos, Dios amputó, ¿se dice? Amputó Amputó un una miembro. gangrena que Ujú. iba para a salvar corromper al la raza cuerpo, humana. ¿no? O sea, a más gente. Pero el Exacto. hecho de que Dios los puso a dormir no significa Que los haya juzgado. que los hayan No, echado a no. perder todo. O sea, no sabemos. No podemos Quizás ni a ellos mismos, o sea, el hecho de no dejarnos llegar más allá, probablemente, no significa que se perdieron. sí, probablemente de esa manera Él lo hace porque sabe que si los deja ir más allá, quizás se pierdan. Pero en caso, si ahora mismo los mando al descanso, tal vez tengan una oportunidad hasta cierto Exacto. punto. Es por eso que ahí Él es donde Dios estaba eliminando a estas personas para proteger el nacimiento del Mesías. Y era necesario. Y es como dijimos, ¿no? Es como sacar un miembro ya muerto, que está engangrenado del cuerpo, para proteger esa simiente del Mesías. Vamos a terminar con una oración. ¿Quién quisiera orar? Oro, si quieren. Eterno llamado, Señor, Dios nuestro, queremos darte gracias, reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú fuiste, quien trajo a la existencia, Señor, una semana de 7 días, todo lo que nosotros podemos ver, disfrutar y tener hasta el día. Y queremos agradecerte porque tú nos has guiado al conocimiento de tu palabra a través de la lección de la historia de Moisés, que es más que nada la historia de un Dios maravilloso que Amén. está trabajando para redimir la raza humana. Quizás como seres humanos tenemos un cerebro limitado y no llegamos a entender todas esas cosas que suceden, pero lo único que podemos decir es que son evidencias que nos pueden ayudar a mantenernos en el conocimiento, en el crecimiento y seguir caminando contigo, Señor, por fe hasta el día en que tú has de venir o hasta el día en que nosotros vayamos al descanso. Queremos poner esta escuela, estas clases sabáticas en tus manos, que tú bendigas a Alejandra, que tú bendigas a Víctor, a cada uno de nosotros, a la hermana Ruth, los que por alguna razón no pudieron estar con nosotros hoy, que tú seas con ellos y que tú puedas poner paz, gozo en su corazón para que puedan disfrutar este día maravilloso, Señor, que es dedicado especialmente para la relación del hombre contigo. Gracias por esta maravillosa lección y ayúdanos a retener lo bueno y que nosotros podamos vivir cada día diariamente una experiencia personal para que eso nos ayude a no olvidar nuestro presente, nuestro pasado, para que nuestro futuro sea glorioso. Amén. Bendice a la iglesia de Quince y a cada uno de los miembros de nuestra familia. Jesús. Amén. Amén.